El acceso de amplios sectores de la población a las tecnologías que permitieron la comunicación de distintos contenidos, entre los que se encuentra el entretenimiento, es un fenómeno propio de la segunda mitad del siglo XX mexicano. La radio, el cine, la televisión, la prensa y los denominados cómics se convirtieron en medios de comunicación masiva. Entre los productos más demandados por el público estaban los melodramas, género que nació en la prensa y literatura del siglo XIX. Mediante estos medios de comunicación, las grandes masas que disfrutan los melodramas se ven influidas por representaciones sociales que modelan su forma de pensar y sus sistemas de valores. Con lo que pueden hacer las siguientes cuestiones. ¿Qué tipo de representaciones sociales se difunden a través del género melodramático? En el caso de los melodramas de época, ¿qué tan ajustadas a la realidad histórica son tales representaciones? La televisión mexicana empezó emisiones el 1 de septiembre de 1950, con la transmisión de un informe de gobierno del entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Las primeras telenovelas en emitirse fueron Senda Prohibida 1957, Gutierritos 1958 y Teresa 1959. Historias cortas de 20 y 50 capítulos con una duración de media hora cada una, en blanco y negro, y emitidas en vivo por las mañanas. Su estructura narrativa permite que sea contada por capítulos en los cuales se desarrolla el argumento. Sus personajes no solo representan una vida cotidiana, sino que plantean situaciones comunes con las que acaparan la atención del público. Con el paso del tiempo nacieron nuevos métodos de producción, el videotape y el apuntador, los cuales facilitaron la elaboración de estos seriales, así como su alargamiento y exportación hacia otros países. Escritoras como Caridad Bravo Adams, Delia Fiallo, Inés Rodena, Fernanda Villeli y Yolanda Vargas Dulce estuvieron detrás de muchas de estas historias. Las adaptaban para los medios de comunicación, como radionovelas, películas y seriales televisivos. Los productores pioneros de la telenovela en México fueron Valentín Pimstein y Ernesto Alonso, quienes la dotaron de su sello personal. Con el desarrollo del serial televisivo se amplió su temática al género histórico y al de contenido social, en los que no solo se pretendía entretener al público, sino despertar su interés en la historia del país o transmitirle mensajes que lo sensibilizaban sobre problemas sociales. En estos casos hay objetivos explícitos de promover determinadas representaciones sociales. En la presente cápsula les hablaré sobre el auge de la televisión como medio de comunicación masivo, donde mencionaré cómo fue su llegada a México, así como fue que llegó a su periodo de auge, con lo que llegó a convertirse en el medio de comunicación por excelencia. Acompáñenme en este recorrido. El auge de la televisión como medio masivo de comunicación. El desarrollo de la industria radiofónica estableció una infraestructura que sería de utilidad para el establecimiento de una nueva industria de comunicación, la televisiva, por lo que es necesario trazar un panorama de la transmisión radiofónica, la cual fue uno de los medios de comunicación más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Desde su surgimiento en los Estados Unidos en 1926. La radio tuvo la facilidad de entrar en la intimidad de las casas, donde ocupó un lugar importante dentro de la vida cotidiana. En México, la primera estación de radio, la XEW, inició sus transmisiones en 1930. Era propiedad de los hermanos Raúl y Emilio Azcárraga Vidaurreta, quienes impulsaron las primeras estaciones de radio como la CIB y la XEQ.
Emilio Azcárraga Vidaurreta comenzó a afianzar sus relaciones políticas en la década de 1940, con la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, al cubrir los actos de gobierno. Varios funcionarios de su empresa de radio ocuparon puestos públicos dentro del Departamento de Comunicación, donde se encargaban de la propaganda. La empresa Radioprogramas de México estableció en estos años una red de distribución en las emisoras locales de programas que éstas no habrían podido producir y además les garantizaba el acceso a las refacciones, escasas en los años de guerra y posguerra. El mismo Azcárraga era socio de esta empresa. A finales de los años 40 llegó la televisión a México, procedente de los Estados Unidos. Coincidió con una época en la que el país entraba de lleno en lo que se conoce como la sociedad de consumo, ya que las condiciones económicas, políticas y sociales eran diferentes al momento en que nacieron la radio y el cine. A pesar de que al momento de la introducción del aparato televisivo su impacto era limitado, el 26 de julio de 1950 a las 6 de la tarde menos de 10 aparatos de televisión recibieron la señal de la XHTV, Canal 4, en la Ciudad de México, con lo que se declaró iniciada la existencia del nuevo medio. Pronto el acceso cada vez mayor al aparato hizo que pasara a formar parte de la vida cotidiana de grandes sectores de la población. El Canal 4, propiedad de la familia O'Farrill, fue el primero en la historia del país. La estructura desde la que se lanza la primera señal de televisión en México. Inició labores con la lectura del cuarto informe de gobierno del presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, el 1 de septiembre de 1950. En estos años la señal no tenía una cobertura nacional, pues solo era recibida en las ciudades más grandes del país: México, Jalapa, Puebla, Cuernavaca y Guadalajara. Sus emisiones se daban en pocas horas al día. Transmitían lucha libre, box, musicales, óperas y zarzuelas. Estas últimas transmitidas desde el Palacio de Bellas Artes. Un ejemplo de serie melodramática fue la transmisión de Los Ángeles de la Calle, emitida en episodios semanales de 1 hora de duración en el año de 1952. Por el éxito alcanzado en las emisiones operísticas producto de la novedad más no del gusto, pronto se pensó en diversificar la programación de televisión. Surge así la idea de transmitir el teatro desde el lugar de su realización, las obras clásicas escenificadas en Bellas Artes, aunque con escaso éxito por la caja de cristal. En los demás estados había canales y estaciones de radio locales. Con el presidente Miguel Alemán Valdés, Azcárraga negoció un modelo de televisión privada. En 1951 la XEW-TV Canal 2 comenzó sus emisiones en la Ciudad de México. Para 1952 se habían otorgado 30 concesiones para canales de televisión en toda la República, casi todas en el norte del país. Debido al elevado costo de los aparatos de televisión, ya que no eran fabricados en el país, el grueso de la población no tenía acceso a ellos. Al iniciar transmisiones solo había 60 receptores, todos en manos de los secretarios de Estado y el presidente de la República. Con el tiempo, este nuevo medio de comunicación comenzó a ocupar un lugar privilegiado en la creación de imágenes. En palabras de Carlos Monsiváis, crear un país es teatralizarlo. Ofrecía una nueva experiencia, ya no era necesario desplazarse al teatro o a la sala de cine, exponiéndose a los peligros de la calle para ver y oír espectáculos. En él se unían el melodrama fílmico y el radial, adaptado al nuevo medio. Tanto la radio como la televisión aumentaron su presencia en varios estados del país. Telenovelas, programas deportivos, empezó a darse el dominio del fútbol, programas de variedades, espectáculos, reality shows. En menor medida los noticieros fueron los principales forjadores y diseminadores de entretenimiento, valores e ideas hacia sectores cada vez más grandes de la sociedad mexicana. En 1956 se unieron los canales 2, 4 y 5, con lo que nació la empresa Telesistema Mexicano. En 1962 se creó Teleprogramas Acapulco, que era una filial de la misma Telesistema. Estas empresas comenzaron a realizar telenovelas en gran escala con el fin de satisfacer la creciente demanda interna y exportar a otros países. Posteriormente, en 1972, estas televisoras se fusionaron con la Televisión Independiente de México, la cual se denominaría Grupo Televisa. Desde el principio la industria televisiva recurrió a la inserción de anuncios en su programación. Varias firmas comerciales vieron en estos nuevos medios una forma de promocionarse, lo que les dio buenos resultados.
Patrones y modelos de desarrollo comenzaron a fluir de los Estados Unidos a México a través de la televisión. El país no podía sustraerse de ser una calca en la trayectoria de las reglas de existencia norteamericana, pero en México con otra característica adicional, el atraso en diversos órdenes. Hay que subrayar la posición que guardaba la televisión respecto al sistema político, hegemónico, ya que daba su capacidad de control de los medios de comunicación, promovía un conjunto de ideas afines que se imponían a la sociedad. Sin embargo, al apoyarse en la iniciativa privada, el adoctrinamiento es más relajado, pues si bien hay una ideología que se promueve, esta es amorfa y no sigue propiamente un programa. En estos años se estableció la primera red nacional televisiva. Los concesionarios mexicanos más importantes participaron en la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR, una organización que buscaba defender el modelo estadounidense de televisión comercial manejada por una industria privada. Esta estrategia culminó con la Ley Federal de Radio y Televisión en 1960. Hasta entonces, solo Canal 4 producía telenovelas. El Canal 5 y el Canal 2 no presentaban programas con la misma estructura y carácter. En este último, los contenidos en el horario nocturno eran diseñados para un público preferiblemente adulto, pues en la época la hora usual para que los niños se fueran a dormir era entre las 8 y las 8:30 pm. De tal forma que la programación consistía en musicales, comedias, programas de variedades o series y películas estadounidenses. Entre 1955 y 1965 los telediarios se transmitían a las 11 pm. La parrilla televisiva se cerraba a las 12:15 am. De lunes a viernes con el noticiero de Federico de León, el cual contaba con una duración de 15 minutos. Al nacer la nueva empresa, Grupo Televisa, los canales más importantes del país eran el 2 y el 8. La televisión comercial adquirió cierta eficacia en el teleauditorio, razón por la que muchos funcionarios empezaron a interesarse por sus contenidos. Las telenovelas de contenido social son un claro ejemplo de ello, ya que eran utilizadas por la Secretaría de Educación Pública para promover la educación abierta. Incluso la UNESCO llegó a utilizar dichos melodramas para promover el uso de los métodos anticonceptivos, y así prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Algunos especialistas sostienen que en este periodo la televisión reemplazó la escuela como medio de comunicación masiva, pero el Estado no renunció al control y reforma de su propio sistema educativo. Algunas de sus iniciativas más exitosas tuvieron lugar en forma paralela al aumento de canales de televisión, las transmisiones por satélite y las cadenas nacionales. La cultura mexicana se caracterizó en la segunda mitad del siglo XX por la centralidad que adquirió la televisión, tanto por el monopolio impuesto por el PRI como ser el medio de transmisión de representaciones sociales acerca de la sociedad, la cultura, el mundo y la política. Además, en la década de 1990, el 94.7% de los hogares contaba con una televisión, lo que es indicativo del gran alcance que logró este medio de comunicación. En conclusión, el formato de la telenovela nació en los Estados Unidos en la segunda década del siglo XX, mediante las radionovelas y la llamada soap opera, formato con el cual se exportó a Cuba, país donde se hispanizó. El género melodramático surgió desde mucho antes de que llegaran los medios de comunicación masiva.
radio, cine y televisión. En la literatura publicada por capítulos en los periódicos o en folletines, inclusive en las puestas en escena de todas estas heredaron su romanticismo. Fue en los años 50 del siglo XX que las producciones llegaron a México con el patrocinio de la compañía Colgate-Palmolive, tanto en la radio como en la televisión. A diferencia de otros países, en México la llegada de la televisión no afectó a la radio, ya que comenzó a ser vista como un miembro más de la familia mexicana, y en el caso de los empresarios una nueva oportunidad para hacer más y mejores negocios. Como dijimos, los dueños de las primeras concesiones fueron propietarios de las estaciones radiofónicas. Ver los primeros seriales televisivos era como ver una radio con cámara. Eran los mismos programas adaptados para el público, para que además de escucharlos pudieran verlo. Fueron en blanco y negro, con escenografías sencillas, donde los actores tenían que aprenderse sus parlamentos o improvisar, debido a que se transmitían en vivo. Se consolidaron al momento que se abrieron a un mercado internacional. Sin olvidar que el cine fue el primero en cambiar la vida cotidiana, con lo que la dotó de un tono narrativo y sentimental, lleno de héroes y villanos, donde el melodrama se convirtió en la sustancia audiovisual favorita de las sociedades marginadas. Lo que en un momento eran producciones pensadas para consumo exclusivo de las amas de casa, ya que eran emitidas en un horario matutino, con el tiempo comenzaron a dirigirse a otro tipo de auditorios, con temáticas que fueran de su interés, donde la música y los bailes no podían faltar. Estos nuevos melodramas iban en horarios específicos para asegurarse que dicho auditorio viera productos acordes a su edad y evitar que vieran material para adultos. Contaron con la participación de los actores de cine, radio y televisión más renombrados de la época, así como también dejaron de ser grabadas dentro de sets televisivos para salir a las calles y comenzar a ser grabadas en diversos estados de la República. Desde sus inicios, la telenovela fue una de las principales producciones en la televisión mexicana, ya que su formato permitió contar las historias en varios capítulos, de un modo sencillo, barato y de fácil entendimiento para el público, razón por la cual puede ser tomada como un medio que difunde representaciones sociales, porque sus historias tienen influencia en el público, el cual puede adaptar las imágenes que miran en pantalla a su vida diaria. Su estructura consiste en desarrollar un argumento mediante una serie de eventos, donde el suspenso es un ingrediente básico, ya que es lo que atrapa al auditorio para que siga el serial de principio a fin. Los estereotipos que maneja son de cliché, un galán atractivo y una protagonista hermosa, quienes viven una típica historia de amor, ya que esos son los modelos a los que los televidentes están acostumbrados, pues se repiten en las producciones. El modelo también puede dejar de seguirse de manera exitosa al abordar temas de actualidad, como la drogadicción, la homosexualidad, las enfermedades de transmisión sexual o psicológicas y el narcotráfico. Generalmente estas producciones concluyen con la superación del problema por el personaje principal a manera de moraleja.